Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana este viernes 20 de octubre de 2017, Día de la Cultura Nacional. La ciudad de Bayamo fue el escenario de la gala político-cultural que recordó el momento en que se interpretó por vez primera las notas de nuestro himno nacional. A la conmemoración asistieron el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto Jiménez, el presidente de la UNIAC, Miguel Barnet, y el primer secretario del Partido Comunista en Granma, Federico Hernández, junto a artistas, intelectuales y representantes de instituciones que participan en las jornadas de la 23ª edición de la Fiesta de la Cubanía. En la misma plaza que viera erguirse a los cubanos en favor del anhelo libertario y se diera a conocer aquel canto épico que continúa llamándonos al combate, se rindió homenaje hoy al 149 aniversario de la primera interpretación pública del himno nacional y al Día de la Cultura en la mayor de las Antillas. Esta fue ocasión de lujo para dar a conocer la declaratoria oficial del órgano oriental como Patrimonio Inmaterial de la Nación. La gala, con dirección de Mirelis Echenique, contó con el desempeño de notables creadores cubanos, entre los que se encontraban Corina Mestre, Alden Nay, Fátima Patterson, la compañía de baile Codanza y Rumbatá. Magistrales actuaciones marcaron el clímax de este espectáculo, considerado por muchos como homenaje esencial para la cultura de nuestro país. Aquí, desde las declamaciones y el canto, se evocaron cubanía y cubanidad, mientras se destacó el rol de Fidel Castro y la cultura en los procesos históricos sociales de la nación. Cubanas y cubanos, Bayamo tiene el encanto de ser una ciudad fundacional, una de esas urbes donde cada espacio tiene una historia. Aquí se han sucedido por más de 5 centurias acontecimientos únicos que han perfilado el rostro de nuestra nación. Fue Bayamo la primera capital de la República de Cuba en armas, declarada el 20 de octubre de 1868, el mismo día en que se cantó por primera vez en público la marcha que devendría nuestro himno nacional. Es hermosa la imagen que celebramos hoy. Es una metáfora de nuestra cultura de resistencia. El poeta, el patriota insigne a caballo poniendo la letra a una melodía rodeado del pueblo en armas. Gran privilegio el de los hombres y mujeres de esta tierra, singularizados en el primer verso de ese poema que es canción, de ese himno que los llamó a luchar por la independencia, a edificar una patria. Cerca de aquí, en los años de la conquista, Atuey se enfrentó a los españoles que masacraban a su pueblo, pagó su osadía con la vida, murió en la hoguera. El fuego ha sido también símbolo redentor de esta tierra. Apenas unos meses después del grito de independencia del 10 de octubre, este pueblo prefirió quemar su ciudad antes que entregarla al enemigo. No fue una decisión de bárbaros, fue un acto de sacrificio, nacido del fragor de la batalla, alentado por un profundo sentimiento de patriotismo y dignidad. Esos bayameses que mancharon al monte, dejando atrás las ruinas humeantes de sus casas, llevaban consigo el caudal inefable de una cultura que es el patrimonio mayor de un pueblo. Y es que es imposible separar la cultura de nuestra gran gesta libertaria. La revolución que comenzó en 1868 fue esencialmente una revolución cultural. Fue el resultado de la eclosión de lo cubano, la consolidación de una identidad. El iniciador de nuestras luchas, el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, fue un hombre sensible y culto,
Hombres de gran cultura eran también Francisco Vicente Aguilera y Perucho Figueredo, y muchos otros que encabezaron aquella rebelión. Estaban conscientes de la importancia de los símbolos que enarmolaban: una bandera, un himno, una lírica del combate, poesía de la acción. El más preclaro de los políticos cubanos, el apóstol de nuestra independencia, José Martí, honró años después con hermosas palabras esa epopeya y a sus protagonistas. Aquella década magnífica, llena de épicos arranques y necesarios extravíos, renacen sus héroes, con sus hombres desnudos, con sus mujeres admirables, con sus astutos campesinos, con sus sendas secretas, con sus extraordinarios expedicionarios valerosos. Ya las armas están probadas y lo inútil se desecha y lo aprovechable se utiliza. Ya no se empleará el tiempo en ensayar, se empleará en vencer. En Martí, que honró a los héroes del 68, confluyen precisamente dos caminos que en realidad son uno solo: el del gran poeta y el gran revolucionario. No se puede desligar una condición de la otra. La guerra que creyó necesaria era para él un acto de creación. Él comprendió la continuidad de nuestras luchas. La revolución de Céspedes fue su revolución. Es la revolución que ha llegado hasta estos días y en estas tierras tuvo sus primeras clarinadas. Bayamo es la cuna. Este año en esta ciudad se recuerda de un modo muy especial la figura y el legado de un abogado nacido aquí hace 220 años, el sociólogo, periodista e historiador José Antonio Sacco. Y aun cuando no comprendió el 10 de octubre, su prédica y pensamiento contribuyeron, junto con la de su amigo José de la Luz y Caballero, a la formación de la vanguardia intelectual que levantó la bandera de esa gesta gloriosa. A Sacco se le debe que por vez primera se adjudicara el calificativo de cubana a una institución en nuestro país, al proponer que se le diera el nombre de sección de literatura cubana al espacio que él fundara en la Sociedad Económica Amigos del País. Alumno ejemplar de Félix Varela, Sacco fue abolicionista y un intransigente antianexionista. En el año 1848, 2 décadas antes del grito de independencia proclamado por Carlos Manuel de Céspedes, publicó su principal obra contra el anexionismo, Ideas sobre la incorporación de Cuba en los Estados Unidos, donde expresa: desearía que Cuba no solo fuese rica, ilustrada, moral y poderosa, sino que fuese también Cuba cubana y no anglosajona. Un siglo después, la generación del centenario, liderada por el joven abogado Fidel Castro, se propondría romper las ataduras del régimen neocolonial y proanexionista y luchar por esa Cuba cubana que deseó José Antonio Sacco. Y fue otra vez Bayamo el escenario protagónico del reinicio de una nueva etapa por la independencia definitiva de nuestro país. Junto al Moncada en Santiago de Cuba, el cuartel Carlos Manuel de Céspedes de esta ciudad rebelde recibió el ímpetu liberador de aquellos jóvenes que venían convencidos de que morir por la patria es vivir. Conocedor de la tradición de lucha de este pueblo, Fidel comprendió el simbolismo de que desde la ciudad que tantas veces fue primera, también se lanzara el grito de ya estamos en combate. Por ello, es justo que este 20 de octubre, en medio de esta fiesta que rinde culto a lo mejor de nuestra tradición nacional, recordemos al intelectual revolucionario, al continuador de las ideas de Céspedes y Martí, al comandante en jefe Fidel Castro, quien nos seguirá acompañando en cada batalla por la justicia, la cultura y la defensa de nuestra libertad. Frente a los renovados intentos imperiales por recolonizarnos y aniquilarnos como nación, tendremos que volver una y otra vez a nuestra historia. Y entonces, inobjetablemente, tendremos que regresar a Bayamo, a la cuna de la nacionalidad, a la tierra que forjó el carácter y el espíritu libertario de todo un país. Y ante cada nuevo desafío, como lo hicieron los padres fundadores un día como hoy y luego tantas veces, repetir con convicción y orgullo: al combate corred bayameses, sabedores de que en ese grito de guerra estamos convocados los cubanos todos. Este 20 de octubre, Bayamo volvió a cantar a nuestra génesis, al exaltar desde aquí la simbiosis entre historia y cubanía. En Gran Maya, Kelin Pérez, Noticiero Cultural.
Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. Hoy, Día de la Cultura Cubana, la etiqueta Cuba es Cultura ha sido tendencia en las redes sociales y ha alcanzado más de 7 millones de personas a través del tuitazo originado desde la Plaza del Himno de Bayamo, Ciudad Monumento. Cuba y sus instituciones culturales lanzaron un tuit en celebración de su identidad y su cultura. Bajo los hashtags Cuba y Cuba es Cultura, muchas son luego de este tuit las respuestas recibidas y compartidas desde todo el mundo para agasajar la cultura cubana en este día. Por su parte, el portal Cubasí da a conocer que el actor argentino Federico Lupi, de 81 años, ha fallecido este viernes como consecuencia de las complicaciones de un accidente doméstico. El actor, recordado por sus papeles en películas como Tiempo de Revancha, El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno, ha sido sin duda uno de los actores argentinos de mayor trascendencia internacional, solo comparable con Ricardo Darín o Héctor Alterio. Y a propósito de las acciones por el Día de la Cultura Nacional, Cuba Debate comparte el conocido tema Guajira Guantanamera, esta vez interpretado por niños cubanos bajo la batuta de Digna Guerra. La canción es un canto a nuestro país y su recuperación tras el paso del huracán Irma. Y precisamente con un fragmento de este video cerramos nuestra revista de prensa por hoy, Indira. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Muchísimas gracias, Diver. También un excelente fin de semana para ti. Ahora vamos a hacer una pausa. Al regreso, la periodista Magda Arreci conversará con el doctor Eduardo Torres Cuevas a propósito de la significación del 20 de octubre de 1868 para nuestra cultura nacional. Mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. Concurso Internacional de Fotografía Guevara Millón de Rostros, convocado por la revista cultural La Jiribilla en conmemoración al aniversario 50 de la caída en combate del comandante Ernesto Guevara. Podrán concursar profesionales o aficionados de cualquier nacionalidad. Las fotos deberán estar relacionadas con la imagen del Che o simbologías asociadas. Guevara Millón de Rostros. Teatro, Sociedad, Resistencia, nuestro teatro representado por 10 provincias y el Teatro del Mundo representado por más de 15 países se encuentran en La Habana del 20 al 29 en lo que esperamos sea precisamente un gran encuentro entre Cuba y el mundo, entre el teatro y nuestro público como un punto de la geografía teatral universal. Esta semana hemos dedicado nuestra sección Contrapunteo a la vitalidad del movimiento escénico en nuestro país en el contexto del Festival Internacional de Teatro que anoche abrió sus puertas en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y se extiende por varios espacios de la capital. El colega Yuris Nórido pone punto final a este debate. En todo movimiento artístico hay una vanguardia. Es natural, es dialéctico, es inevitable. Pasa con el movimiento teatral cubano. En opinión de una de las personas que nos escribieron esta semana, bastaba con el itinerario de 6 grupos para resumir la gloria del teatro cubano. Yo creo que son más de 6, lo dije el miércoles, pero incluso, aunque fueran 15, no bastarían para garantizar la vitalidad del teatro en Cuba. Gracias al empeño institucional, hay que decirlo, Cuba cuenta con un considerable entramado de agrupaciones. Buena parte de ellas están subvencionadas. El Estado les ofrece garantías para la creación, pero está claro que los resultados del trabajo artístico no se pueden medir de la misma manera en que medimos el cumplimiento del plan de fabricación de ladrillos. El arte tiene otra dinámica y hay procesos, etapas, circunstancias que definen los altibajos en la producción artística. Ayer lo expresó muy bien el presidente del Consejo Nacional de Artes Escénicas. Ahora bien, lo que no debería suceder, y lamentablemente sucede, es que haya agrupaciones que duerman el sueño eterno de la apatía y la inactividad. La institución tiene que tomar cartas en el asunto y hay formas perfectamente establecidas para hacerlo. Por supuesto,
La prensa, la crítica especializada, tienen que acompañar a la institución en ese empeño. Pero en un país con tantos grupos, es insólito que un teatro no cuente con programación todos los fines de semana, y eso pasa en algunas ciudades del país. El hecho de que haya compañías de primerísimo nivel en varias provincias es un logro inobjetable. El Festival de Teatro, que acaba de comenzar, y el que se celebra cada 2 años en Camagüey, son las vitrinas de privilegio. Pero un festival no es el medidor primordial de la vitalidad de un movimiento escénico. Eso hay que sostenerlo todos los días, en todos los lugares de este país donde se haga, donde se pueda hacer teatro. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por estos criterios. También un excelente fin de semana para ti. Y en el contexto de las celebraciones por el Día de la Cultura Cubana, la ciudad de Las Tunas recibió la donación de un amplio y valioso patrimonio documental del siglo XIX. Los detalles los ofrece nuestra corresponsal en ese territorio. Un excepcional momento para la historia local y de todo el país se vive a propósito del Día de la Cultura Cubana en Las Tunas. Con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, se efectuó una donación al Archivo Histórico de la provincia de 91 documentos de la etapa colonial, fundamentalmente relacionados con la primera gesta independentista por parte del investigador Carlos Tamayo Rodríguez, presidente de la UNEAD en esta región. Se trata de manuscritos originales que abarcan un periodo aún más largo, desde 1801 y hasta 1930, pertenecientes a la familia Barona González de estirpe Mambisa y con nombres tan insignes entre sus miembros como los del mayor general Vicente García González y las hermanas Mercedes y Tomasa Barona, esposa esta última de Francisco Muñoz Rubalcaba. Según explica el donante, los documentos llegaron a sus manos tras años de investigación y acuerdos con descendientes de este clan de patriotas. Anibis Labarta, Noticiero Cultural. Y como habíamos anunciado hace unos minutos, hoy la periodista Magda Recic conversa en su segmento de entrevistas con el doctor Eduardo Torres Cuevas a propósito de la significación del 20 de octubre de 1868 para la cultura cubana. La melodía inconfundible del himno de Bayamo, del himno nacional de Cuba, que alguna vez fue cantado en esa ciudad heroica, es el fundamento, el sustento, diríamos, simbólico del Día de la Cultura Nacional. Hoy, para referirnos a una fecha tan importante y a la relación tan intensa que siempre ha existido en nuestro país entre la cultura y la vanguardia revolucionaria, está invitado a nuestro estudio en primera persona el doctor Eduardo Torres Cuevas, que entre sus muchas responsabilidades, además de ser el historiador tan connotado que representa a su generación, es el director de la Biblioteca Nacional José Martí y el presidente de la Academia Cubana de la Historia. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Y quisiera ir en un viaje simbólico, en un viaje hermoso al pasado, a esos instantes fundacionales de la cultura patria que están precisamente en San Salvador de Bayamo. Bueno, ante todo, les gracias por haberme invitado. Y yo particularmente, aunque no nací en Bayamo, sí siento por Bayamo el amor que se puede sentir por la propia tierra en que uno nace. Podemos hablar de toda la isla, pero Bayamo es un lugar muy particular. Primero, Bayamo tiene una larga historia. El 10 de octubre del 68 no es casual, ni tampoco el 20 de octubre, día que celebramos precisamente el Día de la Cultura Nacional. Hay que recordar que en Bayamo se produjo el primer poema que se escribió en Cuba, que es El espejo de paciencia, de Silvestre de Balboa, que ya en ese primer poema se habla, hay varios sonetos que hablan del hombre, del criollo de la tierra. Ya hay una raíz y profunda, ya a principios del siglo XVII, que ya produce una literatura, y una literatura que está relacionada con la propia sociedad en que se vive. No hay documento que pueda representar tanto la época en que se escribió ese poema como Espejo de Paciencia. Después tiene una larga tradición. Ese siglo XIX es un siglo donde la cultura bayamesa está a la altura de las principales ciudades de Cuba, como Santiago y La Habana.
Allí nace José Antonio Saco, ahí nace Palma, que va a escribir después el himno de Guatemala. Ahí nace el grupo de bayameses que van a Costa Rica y van a crear prácticamente todo lo que tiene que ver con la educación, con las estructuras jurídicas de Costa Rica. Ahí nacen hombres extraordinarios que forman parte de los padres de la patria. Y ellos, los hombres del 68, como lo llamó Gómez, son hombres que unen muchas cosas, un profundo sentimiento hacia la patria que los vio nacer, de la cual tienen sentido. Su sentimiento patriótico es un sentimiento cultivado, no es una explosión espontánea de dignidad, es mucho más que eso, es la elaboración de un pensamiento que tiene en cuenta no solo la Cuba soñada, sino la Cuba que hay que pensar porque hay que construirla para el bien de sus habitantes, incluyendo los que no han nacido en Cuba, españoles. Cuba es más que el lugar donde se nace, es el lugar que se ama, independientemente del origen o la nacionalidad. Y eso explica la cultura de hombres como Carlos Manuel de Céspedes y de Pedro, conocido por todos como Perucho Figueredo, o de Francisco Vicente Aguilera, para solo mencionar algunos de ellos. Cuando hablamos de este momento, yo hablo de que hay que tener en cuenta que hay 3 bayamesas con sentidos diferentes. La bayamesa de Céspedes y Fornari, que es una pieza musical romántica, dulce. La bayamesa de Céspedes, de Figueredo, hoy nuestro himno nacional, pero que es una marcha de guerra. No es un himno religioso como el himno inglés, Dios salve al rey, sino como la marsellesa francesa. Vamos al combate, vamos a defender nuestro país, nuestra cultura. Y eso hace que el himno de Bayamo tenga esas similitudes que se le han colocado con la bayamesa, porque son marchas guerreras, no son puramente evocación o pedido de que alguien haga por nosotros lo que no somos capaces de hacer. Nosotros sí somos capaces de conquistar la libertad y con ella defender la cultura que le ha servido de base. A ese tema me quería referir, al empate, al engarce que siempre ha existido en Cuba entre la cultura y la vanguardia política e independentista. ¿Qué reflexión supone en el día de hoy? Mira, es que es una reflexión necesaria e importante. Las revoluciones en Cuba, Fidel decía que había una sola revolución, la que surge en el 68 y triunfa en 1959. Pero esa revolución internamente tiene 4 procesos revolucionarios. El del 68, iniciado por Céspedes, el del 95 por José Martí, la revolución del 33 ya en el siglo XX y la del 59, triunfante, que es el resumen de todas las anteriores. Pero ninguna de esas revoluciones hubieran sido posibles, porque hay una cosa que puede ser la rebelión, que es un acto de dignidad, de desesperación, pero que no tiene un programa, que no tiene un proyecto sólido establecido. Cuba tiene un pensamiento que une ciencia, cultura y creación revolucionaria del cambio. Ahí habría que remitirse, por supuesto, al padre fundador, a Félix Varela, que por eso Luis Caballero dijo, el que nos enseñó primero en pensar. Pero es el nexo absolutamente necesario en el cual la política es un resultado de la cultura y la cultura es un resultado del pensamiento. Y eso es lo que transcurre y por eso nosotros tenemos un hombre excepcional como José Martí. ¿Y cuál va a ser el planteamiento cultural, no solo político, de Fidel? Cuando dice que su mérito ha sido, dice, incluso lo dice en el sentido de su modestia, unir el pensamiento marxista con el pensamiento martiano. Y eso es cultura. De ahí sale la música justamente del himno nacional,
sale el nacionalismo musical cubano, que tiene figuras, Soumel, todo el mundo las conoce, White, y sale también un modo de pintar, de grabar, de ver, porque es esa cultura la que da esa medida, y ese movimiento revolucionario nace de esa cultura. Es la cultura de Martí, de Cepe y de Fidel. Es decir, es ahí donde está el enlace. La cultura es la base. Muchas gracias, doctor. Gracias al doctor Eduardo Torres Cuevas por acompañarnos hoy en este día tan simbólico, tan especial para la nación cubana, donde, como él bien nos venía alertando, cultura y política, cultura y pensamiento de vanguardia independentista se dan la mano naturalmente en la vida del país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Toda Cuba recuerda este 20 de octubre a Abel Santamaría Cuadrado en el aniversario 90 de su natalicio. En el municipio de Encrucijada, en Villa Clara, se tributaron homenajes a su vida y legado a través de la obra de artistas e intelectuales. Encrucijada rindió homenajes a uno de sus hijos más queridos, a Abel Santamaría Cuadrado, en el aniversario 90 de su natalicio y también al Día de la Cultura Cubana. Para la efeméride fue reconstruida la Casa del Batey Constancia, hoy Central Abel Santamaría, donde vivió la familia Santamaría Cuadrado, convertido el inmueble en Museo de la Industria Azucarera. Su intervención se hizo con extremo cuidado y mucha calidad. En la sala transitoria se inauguró la exposición Paz del Futuro, con fotos que refieren distintos momentos en la vida de Abel. Y luego se hizo una gala dedicada al intrépido joven, quien fuera el segundo jefe del movimiento 26 de julio. En el acto se entregaron los premios provinciales de cultura comunitaria a la cantante Marixa Llerena, al grupo portador Cabildo Cunalumbo de Sagua la Grande y a la familia Cuellar Miranda de Calabazar, en las categorías personalidad, institución y proyecto cultural respectivamente. Además, se reconoció a Yudelkis Pérez, ganadora del concurso Sonando en Cuba por la región central. La música compuesta para recordar a Abel, la danza que sintetiza su presencia en Encrucijada y la décima que encierra la poesía de su corta vida y su vasta obra fueron motivos de inspiración para la gala que los artistas villaclareños regalaron en los 90 años de Abel Santamaría Cuadrado y como tributo al Día de la Cultura Cubana. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la gala político-cultural por el Día de la Cultura Cubana que se celebró en Bayamo en el contexto de la fiesta de la cubanía. Conversamos con el doctor Eduardo Torres Cuevas a propósito de la significación histórica del 20 de octubre de 1868 para la cultura nacional y conoció del homenaje de los artistas villaclareños al aniversario 90 de Abel Santamaría Cuadrado. Nosotros regresaremos el lunes con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.